No explotes a la viuda ni al huérfano, porque ellos van a clamar a mí y ten por seguro que yo escucharé su clamor. Por lo tanto, mejor sé misericordioso. ¿Te gustaría saber cómo las leyes antiguas se pueden aplicar para este tiempo? ¿Te gustaría conocer detalles de la vida diaria de aquellos tiempos y cómo se puede parecer tanto a la nuestra? Quédate, estudiemos juntos Éxodo, capítulo 22. Qué gusto saludarte esta mañana, que Dios te bendiga, te envío un fuerte abrazo. Me da gusto que estemos estudiando la palabra de Dios. De veras que hay consejos tan prácticos y que nos van a ayudar a ser sabios y prudentes, pero sobre todo nos van a acercar a Dios. ¿Sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es bastante interesante, ya que nos muestra varias leyes antiguas y cómo esto ayudaba para que este pueblo pudiera tener orden, pudiera tener, como decíamos ayer, equilibrio, misericordia y también justicia. También vemos que muchas de las cosas que a ellos les acontecían también a nosotros nos pueden pasar. Así que hoy te invito para que tú le des un repaso, lo leas bien con calma, y yo solamente quisiera hacer un pequeño ejercicio, ver cómo estas leyes antiguas, cómo las podríamos aplicar, cuál es el principio que está allí y cómo lo podríamos aplicar. Me parece que eso nos podría ayudar bastante para tomar lecciones muy prácticas. Por ejemplo, del versículo 1 al versículo número 4, la ley establece que el ladrón debía devolver varias veces lo robado y si no podía, debía trabajar para pagar su deuda. ¿Cuál es el principio aquí? Pues el que daña tiene que reparar. El que daña tiene que reparar. Entonces, por ejemplo, si en la casa rompes algo, pues no solamente pidas disculpas, sino también reemplázalo. Fíjate que este principio es muy práctico y nos ayudaría a llevarnos mejor en el hogar y por supuesto también para que no se generen conflictos. Por ejemplo, si también en el ambiente laboral perjudicas a alguien con una mentira o con un error, asume las consecuencias y compensa el daño que se ha causado. Del versículo 5 al versículo número 6 nos habla acerca de la responsabilidad por daños indirectos. ¿Qué significa? Si tu animal destruye la cosecha de otro o si el fuego que iniciaste se sale de control, debes pagar el daño. Aquí el principio sería ser responsable por los efectos de tus acciones. Ser responsable por los efectos de tus acciones. Por ejemplo, si tus hijos rompen algo ajeno o dañan algo o dañan a alguien, enséñales a pedir perdón y a repararlo. Fíjate que eso es muy importante y qué interesante que podamos traer esta ley y este principio a nuestros días. ¿Por qué? Porque nos hace mucha falta. No sé si has visto a veces niños que están fuera de control y a veces sus padres no hacen nada y uno dice, ¿por qué? Bueno, creo que como padres debemos entender este principio. Si nuestras acciones tienen efectos sobre otras personas, efectos dañinos, tenemos que repararlo y por supuesto ofrecer una disculpa. Del versículo 7 al versículo número 15 nos dice que debemos tener cuidado con lo que nos prestan o con lo que nos confían. Por ejemplo, si la ley diría más o menos así, si alguien guarda dinero, animales o cosas de otros y ocurre un robo, daño o pérdida, se determina la responsabilidad. Aquí tú lo habrás leído que pues el principio aquí sería que la confianza implica cuidado. Ojo con esto, la confianza implica cuidado. Si te prestan una laptop o un coche, trátalo como si fuera más que tuyo, trátalo como si fuera algo muy especial. Te lo han confiado, debes de cuidarlo mucho más de lo que cuidas lo tuyo. O por ejemplo, en el trabajo, cuida los recursos como si fueran tuyos, aunque no lo sean. Fíjate cómo estos principios son muy prácticos y hace mucha falta, porque si tú eres gerente en alguna empresa, tienes algún negocio o estás en algún lugar de trabajo, tú te habrás dado cuenta cómo hay personas que son muy responsables, muy cuidadosas con los materiales, con los recursos que el trabajo, el negocio, la empresa tiene. Pero hay otros que deliberadamente dicen, no, yo estoy haciendo rico a esta persona, me tratan mal. Fíjate, el cristiano se ve en esas pequeñas acciones, en esas grandes acciones que modelan una vida diferente.
Ojo con esto. También del versículo número 16 al 17 hay algo bien interesante. Dice que si un hombre seduce a una joven y tiene relaciones con ella, debe casarse o responder económicamente. Tú ya lo habrás leído, está muy interesante esto, pero me parece que aquí hay un principio. El amor no es un juego. Toda relación debe tener responsabilidad. Ojo con esto. Toda relación debe tener responsabilidad. El amor no es un juego. No juguemos con los sentimientos de alguien. Si entras en una relación, hazlo con honestidad. Fíjate cómo la Biblia nos habla de cosas prácticas, amigos. ¿Por qué? Porque tú sabes en el tiempo que vivimos, tú sabes el ambiente en el que estamos y sabes perfectamente cómo no se le da valor al cuidado de los sentimientos, no se le da valor a la fidelidad, al compromiso, no se le da valor a los aspectos importantes de una relación. Por eso hoy dice el principio, lo que podemos extraer: no juegues con los sentimientos de alguien. Habla con tus hijos sobre el valor de la intimidad y las consecuencias emocionales de una relación sexual precoz. Eso es muy valioso, muy importante. ¿Por qué? Porque ellos lo saben. Nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, bueno, vamos, hasta nuestros niños tienen ideas y muchos de ellos conocen perfectamente el tema de las relaciones sexuales, de las enfermedades de transmisión sexual, y mucha de esa información la obtienen en los colegios, pero también mucha la obtienen de una forma tan perversa, tan equivocada, de los amigos de la escuela, de los amigos de la calle, o también a través de las redes sociales, el internet. ¿Por qué nosotros no podemos expresarles, aconsejarles, orientarles y tratar estos temas de una manera más abierta? Por supuesto, con el tacto que se necesita de acuerdo a la edad. Del versículo 18 al versículo número 20 hay también una ley muy estricta. Dice: quien ofreciera sacrificios a otros dioses debería morir. Fíjate que aquí el principio es que Dios merece exclusividad. No pongamos ahora a dioses como el dinero, la imagen personal o el éxito. Haz tiempo diario para estar con Dios, sin que el trabajo, las redes o las rutinas lo reemplacen. Dios ha dado tanto por nosotros, ha hecho tanto por nosotros. Lo estamos viendo aquí con este pueblo tan duro, tan obstinado. Bueno, a veces nosotros también somos así, pero pongamos a Dios en primer lugar. Démosle a Dios el lugar que corresponde. También del versículo 21 al versículo 24 nos habla de la protección del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y se les recuerda al pueblo y le dice: ¿sabes qué? Tú también fuiste extranjero. Tú también estuviste oprimido. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Así que la ley es: no se debe oprimir a los vulnerables. Si se les maltrata, Dios los va a defender. Dios los va a defender. Así que la compasión es un mandato divino. No ignores a los migrantes, a los ancianos abandonados o al niño sin familia. No te aproveches de tus empleados que porque necesitan trabajo, pues tienen que soportar muchas veces nuestros malos tratos o muchas veces nuestra impuntualidad en pagarles un salario. Seamos muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque Dios vela, Dios ve. Y sabes que mucho de esto, a veces hay personas que se quejan: ¿por qué mi negocio no progresa? ¿Por qué no salgo adelante? Y a veces la respuesta está frente a nuestros ojos. Quizá no se ha sido responsable y cuidadoso en las personas que están bajo nuestra dirección, y Dios no nos ha bendecido. Dios no nos multiplica lo que tenemos. Así que, mis amigos, el cristianismo pues es más que palabras, tiene que ver con acciones concretas, específicamente con personas que necesitan, que lo necesitan. También del versículo 25 al 27 tendría que ver con no abusar económicamente de los necesitados. La ley podría decir más o menos así: no se debe cobrar interés a los pobres, ni quedarse con su abrigo toda la noche. Qué interesante las costumbres y las prácticas de esa época. ¿Por qué? Pues ellos no tenían como nosotros ahora, que tenemos tantas ropas, podemos tener muchos abrigos, muchos suéteres, chamarras, ropa, no lo sé, cobijas, ¿no? Ellos solamente era el abrigo que tenían encima, esa túnica que llevaban hasta arriba, con la que finalmente ellos se cubrían.
Solamente las personas con mucho dinero pues podían tener el lujo de tener 2 o 3 o 4 mudas de ropa. Los pobres regularmente tenían una sola con la que pues siempre andaban ellos. Hay que ayudar al necesitado de una forma desinteresada y compasiva. Así que si algún amigo tuyo, alguien de confianza, por supuesto, eso hay que tomarlo muy en cuenta, te pide dinero, pues no le cobres interés. Si prestas a alguien con necesidad, no le prestes si no puede devolverlo pronto. No lo presiones, no lo presiones si no lo puede devolver pronto. Considera hasta dónde es tu capacidad. Por supuesto, hay que tener cuidado, eso lo sabemos. Debemos tener cuidado con gente que se aprovecha de la nobleza o se aprovecha también de nuestra dadivosidad o nos quiere chantajear porque nos dice: oye, pero si tú eres cristiano, si tú de veras amaras a Dios, me deberías ayudar. Todas esas cosas pues muchas veces enfrían nuestro deseo de ayudar a los demás. Sin embargo, no debe de apagar nuestra fe. También en el versículo 28 dice que se debe respetar a Dios y a las autoridades. La ley diría: no maldigas a los jueces ni a las autoridades, ni hablarás mal de ellos ante el pueblo. Fíjate qué principios tan prácticos, tan sencillos, tan útiles, que deben reflejarse en nuestra vida. Honrar a Dios implica también respetar a las autoridades. Ojo con esto. Y tenemos diferentes tipos de autoridades eclesiásticas en la iglesia, en la familia. ¿Por qué? Pues nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, la gente más adulta, pues tiene también autoridad. No implica que los jóvenes y los hijos no lo tengan, sino que pues por la edad nosotros sabemos que merecen nuestro respeto. Pero también tenemos autoridades civiles de los gobiernos. Nosotros no somos personas que solamente nos quedamos ante la crítica, nos quedamos para criticar, sino que somos más bien personas que tratan de ser de bendición, de beneficio para la sociedad, que ayudamos y colaboramos y tratamos de aminorar los problemas sociales de alguna forma en la que podamos hacerlo. Nosotros oramos por nuestras autoridades. Así que en la casa enseñemos a nuestros hijos a hablarle con respeto a las demás personas, a los que tienen autoridad y sobre todo también a los adultos y a todos en general. Que sepamos, que tengamos claro que eso nos identifica como hijos de Dios. Nosotros no somos el que tira la última piedra, no somos el que pone el último clavo en el ataúd de nadie. Nosotros no exponemos, no criticamos, no juzgamos a la gente. Nosotros buscamos con el temor de Dios ayudar. Esa es nuestra función. Y cuando lo hacemos así, Dios nos bendice a nosotros. Ojo, a mí me parece eso muy valioso. Cuando tú actúas como Dios espera, Dios te va a bendecir a ti y a tus hijos, a tu familia. Y les digo, eso para mí me parece que es muy valioso. También del versículo 29 al 30 hay un llamado, una ley a pagar las primicias de la cosecha, las primicias, el primer hijo y el primer cría de los animales. Eso es de Dios y Dios merece lo primero, no las sobras. Así que dale lo mejor a Dios de tu tiempo, tu energía, tus recursos, no solo lo que te sobra. Aparta el día sábado para ir a la iglesia, lleva tus ofrendas, lleva tu tiempo, lleva tu energía, dale al Señor lo mejor. ¿Por qué? Porque si tú lo reconoces quién es Él, lo grande que es Él, tú no puedes ofrecerle lo último, tú tratas de darle lo mejor. Y eso, mis amigos, no habla de los demás, habla de ti, habla de tu fe, habla de tu amor a Dios, habla de tu cariño al Señor. Y eso es personal, mis amigos. Si tú das mucho, das poco, pues es lo que tú tienes en tu corazón. Y allí pues es donde el Señor ve. Si el Señor sabe lo que tú haces y lo haces de corazón, lo que tú estás haciendo, el Señor lo ve. No hacemos las cosas para quedar bien con los demás, es para Dios. Y bueno, finalmente el versículo 31 dice: vivan en santidad. ¿Y cómo lo iban a hacer? Pues no comiendo carne de animales muertos ni contaminándose. Aquí es que Dios nos llama a una vida diferente, a una vida consagrada. Dios nos llama para ser una luz, para ser diferentes. Amigos, es que lo hemos visto en todo el Nuevo Testamento, pero ahora lo vemos como nación, con leyes. El pueblo de Israel fue llamado para ser una luz, viviendo de forma diferente, pensando de forma diferente, actuando de forma diferente, entendiendo los principios, aplicándolos
Dios esperaba hacer de este pueblo una gran luz. Y es lo que quiere para ti, para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos. Dios lo puede hacer, pero tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Querido Padre, ayúdanos para que alguno de estos principios lo podamos aplicar ahora, hoy. Ayúdanos para hacer lo correcto, ayúdanos para obedecerte, para amarte y Señor, que todo esto que escuchamos no se nos quede solamente en nuestro corazón, lo podamos poner en práctica. Te lo pedimos, Señor, en Jesús. Amén. Dios te bendiga, cuídate mucho, que el Señor esté contigo hoy y bueno, ¿cuál de estos principios vas a aplicar? ¿Qué vas a hacer? Que el Señor te guíe para hacerlo.